todo, gracias por contar conmigo para poder sustituir por motivos inexcusables al compañero Riesco. Y es para mí, como decía anteriormente, un honor poder participar en este curso formativo con sanitarios. No solo como ponente, sino que también participo como siempre que podemos. Y bueno, me ha servido eso pues, para poder sustituirlo a última hora como moderador. A ver, este módulo formativo en el cual estamos alrededor de 50 sanitarios es un módulo muy importante y desde aquí agradezco a Fundesalud, pero sobre todo agradezco a Pfizer la iniciativa que ha tenido de hacerlo porque es una herramienta que considero que es súper necesaria. Para más muestras de esta necesidad que tenemos de formarnos, esta tarde, hace escasamente una hora, recibía un WhatsApp de una compañera a la que desconozco y se ha hecho de mi número de teléfono, que trabaja en uno de los consultorios de una de las poblaciones alrededor de Don Benito y me solicitaba mi ayuda para poder prescribir fármacos a 3 personas. Fármacos, evidentemente, para dejar de fumar. Esto es la realidad que tenemos ahora mismo, es decir, los profesionales en Extremadura no estamos formados, a pesar de que se hayan hecho cursos, a pesar de que esos cursos aparezcan en muchos sitios como realizados, pero este curso me parece eminentemente práctico. Y me parece eminentemente práctico porque formo parte de él como profesional en formación y sé de la calidad de lo que estamos haciendo. Y por eso digo que es necesario y es tremendamente necesario. Hay que estar un poco motivados para tratar el tabaquismo, eso es cierto, ¿no? Pero no debemos de pasar de puntillas por lo primero que Juan Antonio Riesco y Emilio Salguero nos contaban en esa primera sesión. ¿Por qué los sanitarios debemos actuar? Pues debemos de actuar porque tenemos la obligación, y es de justicia que tratemos un problema tan importante de salud pública como el problema que causa la mayor mortalidad en el mundo. Sabemos que mueren al año alrededor de 6 millones de personas y nosotros somos, por nuestra vocación, de los pocos profesionales que podemos sentirnos comprometidos en hacer algo. Y sobre todo en hacer algo porque sabemos que es eficaz eso que hacemos y sobre todo sabemos que los tratamientos con los que contamos son efectivos. Con esa premisa y sobre todo con la premisa del rol de ayudar que tenemos que tener todos los sanitarios, tenemos que trabajar en esta enfermedad. Y es una enfermedad en la cual nuestros usuarios nos lo agradecen. Yo hablaré el mes que viene de la adherencia al tratamiento y veréis cómo las personas con las que actuamos fundamentalmente se sienten muy agradecidos porque son todavía, como decía anteriormente, muy pocos los profesionales sanitarios que nos dedicamos a poder tratar a estas personas. Ya vimos en la segunda sesión cómo la doctora Lourdes Cañón nos hacía un diagnóstico de lo que es esta enfermedad. ¿Cómo podemos diagnosticarla? Que no es solo preguntar. También en la parte práctica, Hernán Cancio nos decía que no era preguntar por preguntar, sino era por preguntar para saber y sobre todo para poder ayudar a responder. Y sobre todo también nos decía que teníamos que preguntar de una manera generalista, es decir, no concretando, no cerrando, sino darle la posibilidad de que se nos abriesen, porque es la única manera de que ellos, por así decirlo, nos muestren qué es lo que les interesa. Evidentemente nadie aprende algo que ya sabe, ¿sí? Ya lo tiene aprendido. Toda la gente sabe que fumar es malo para su salud. Por eso no tenemos que hablar de las cosas malas que sean para la salud, sino que tenemos que hablar de las ventajas. Y de eso también nos habló la doctora Lourdes Cañón. Bueno, pues en esta ocasión tenemos también otro profesional de una gran trayectoria y de una gran implicación. En esta ocasión nos va a hablar del tratamiento farmacológico el doctor José Carlos Rebollo, Serrano Rebollo. Es un especialista formado en neumología y que nos coincidimos, curiosamente, en estos cursos, en cursos de formación que el doctor Riesco organiza en Cáceres, en un formato pues, que venían ponentes de talla internacional de muchos sitios y de una gran trayectoria formativa.
hablando precisamente de la importancia del consumo de tabaco para el tratamiento, pues, la prevención de la EPOC, ese módulo de EPOC y tabaco. Pues ahí nos conocimos, José Carlos Serrano y yo, y mantenemos pues algunos contactos. José Carlos nos va a hablar hoy de una parte muy importante, que es el tratamiento farmacológico de esta enfermedad. Como decía, no hay muchos fármacos que nos puedan servir para tratar el tabaquismo. Son muy pocos y son quizás demasiado pocos. Pero aunque son pocos, son muy desconocidos para la atención primaria en general, tanto para el médico como para el profesional de enfermería. Y a pesar de eso, tenemos que saber dos cosas importantes, que aunque sean pocos tratamientos farmacológicos los que tenemos, esos tratamientos son efectivos y son eficaces. Y si a esa efectividad y a esa eficacia le añadimos una característica, que es la seguridad, podemos estar tranquilos como sanitarios a la hora de prescribir un tratamiento farmacológico, que no le va a pasar nada malo o nada peor que le puede pasar por usar ese producto que viene utilizando regularmente, que es el tabaco. Entonces, seguridad y eficacia son dos palabras que para el tratamiento farmacológico del tabaquismo nos dan mucha comodidad a los profesionales a la hora de poder tratar a estas personas. Pues José Carlos nos contará cómo existen fármacos de primera y segunda línea, o hay dos líneas fundamentales del tratamiento de esta enfermedad: tratamientos sustitutivos de nicotina, que es la primera línea que se investigó y que se puso en práctica, y los fármacos de la línea no nicotínica, es decir, fármacos que no tienen mucho que ver con la nicotina, pero sí tienen que ver en que esa nicotina actúe de otra manera. Fármacos como el bupropión o fármacos como la vareniclina. Fundamentalmente esas serán las cuestiones que él nos desarrollará. Así que, intentando poder suplir la ausencia del doctor Riesco, intentaré moderar este módulo 3, que va en concreto del tratamiento del tabaquismo. Cuando quieras, José Carlos, puedes empezar. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a todos los presentes, después de un día largo de trabajo, poder estar reunidos hoy aquí para poder hablar de tabaquismo. También quería agradecer a Juan Antonio. Juan Antonio Riesco para mí es, aparte de un amigo, un maestro en el tema del tabaco, y ha sido pues el inductor de que yo me introduzca en el área de tabaquismo, inicialmente como residente y luego posteriormente como adjunto, y le agradezco, y prácticamente todo los conocimientos que tengo son gracias a él. También quería agradecer a Fundesalud, tanto a Alejandra como a Laura, la de predisposición y siempre disponibilidad a la hora de poder hacer posible la logística de esta presentación, de poder llevar a cabo esta presentación, y a Pfizer la colaboración, porque sin ellos esta reunión no podría ser posible. Vamos a hablar del tratamiento del tabaquismo. El tratamiento del tabaquismo, fundamentalmente, es lo esencial. Nos podría llevar muchas tardes a hablar del tratamiento del tabaquismo, muchas horas de discusión, pero vamos a resumir en estos 25 minutos lo esencial, lo fundamental del tratamiento del tabaquismo. La reunión, o lo que es la ponencia, va a versar dentro de tres puntos principales: una breve introducción para poner encima de la mesa toda la situación actual del tratamiento del tabaquismo, y luego una revisión, un estado del arte de la situación del tratamiento del tabaquismo integral, el tratamiento del tabaquismo multicomponente, y luego una única diapositiva para resumir los puntos claves del mismo. Os pongo esta diapositiva. Hace aproximadamente un mes un paciente me trajo este spray, que se lo habían prescrito una persona, realmente no sé qué profesión tiene, para dejar de fumar. Le había costado 80 euros cada uno de 3 envases, es decir, 240 euros, y al revisarme vi algunos de los componentes que tenía, y el paciente me dijo que
había recurrido a él, dada la desesperanza a la hora de no poder dejar de fumar estando motivado. Este compuesto lleva hipérico, lleva la hierba de San Juan, la famosa hierba de San Juan, que está utilizado en algunas veces como antidepresivo y están descritos dentro de los metaanálisis de Cochrane como tratamientos de segunda línea para dejar de fumar sin ninguna eficacia, evidentemente. Esto es lo que voy a intentar evitar, por eso desarrollar esta reunión. El tratamiento del tabaquismo y el tabaquismo en sí tiene varios aspectos importantes y unas raras confluencias. En primer lugar, sabemos que el tabaquismo es la principal causa de morbimortalidad prevenible en nuestro país. También sabemos que hay un alto porcentaje de pacientes dispuestos a dejar de fumar. Sabemos también que hay pacientes que dejan de fumar y que recaen con cierta frecuencia y que durante los 30 días posteriores al menos 2/3 de ellos están deseosos de volver a reiniciar la cesación, pero los profesionales sanitarios no estamos involucrados en la cesación y el tratamiento del mismo, sabiendo que hay tratamientos eficaces, coste eficaces y sobre todo que el tabaquismo tiene un impacto importante en la salud de los mismos. Los abordajes actuales deberían reflejar la cronicidad, fundamentalmente basados en la longitudinalidad del seguimiento, para evitar la recurrencia y la remisión. Todos los profesionales deberían estar involucrados a la hora de estimular al paciente a dejar de fumar, ofreciéndole el mejor tratamiento personalizado e individualizado, fundamentalmente basado en tratamiento combinado, que incluye la terapia conductual, el consejo breve, soporte psicológico y tratamiento farmacológico. Y fundamentalmente todos los pacientes que acuden a nuestras consultas, muchos de ellos, el 70%, pasan por vuestras consultas de atención primaria, un porcentaje relevante por otras consultas, incluso por el hospital. Siempre debemos preguntar al paciente sobre la situación actual de tabaco y emitir siempre al menos un consejo sanitario breve, mínimo. La base fundamental del tratamiento del tabaquismo es superar la dependencia física y psicosocial que provoca su consumo, evitar los síntomas asociados al síndrome de abstinencia y evitar y reducir las recaídas, fundamentalmente por síntomas y signos relevantes del síndrome de abstinencia. El tratamiento debe ser individualizado. Ya se habló el otro día, habló Lourdes, de las distintas fases de abandono del fumador y debe ser personalizado a cada una de las fases y la situación y condicionantes del paciente en base a su estatus, al grado de motivación, a los intentos previos, utilización de farmacoterapia previa, contraindicaciones, etc. Recientemente se ha publicado en la ATS un documento que recalca todos los aspectos y fundamentalmente hacen relieve en que debemos hacer una evaluación de la situación actual del fumador, debemos recomendar al paciente dejar de fumar con un consejo breve y debemos aportar al paciente tratamiento combinado si así lo demanda y nosotros en esa situación lo creemos conveniente, y el seguimiento debe ser longitudinal. La intervención sobre el tabaquismo es piramidal, basado fundamentalmente en la base de promoción de salud y educación para la salud, prevención primaria, prevención secundaria cuando ya la enfermedad está activa. En este momento es cuando se proponen los tratamientos para la cesación tabáquica. Probablemente debemos ir a una situación previa y no tener que llegar a la situación de que el paciente esté con una enfermedad asociada al tabaco, aunque sea incipiente, para poder recomendar un tratamiento. Yo voy a hacer referencia fundamentalmente a la intervención basado a el tratamiento multicomponente, el tratamiento integral, y fundamentalmente hablaré de los aspectos básicos y lo esencial del mismo. La intervención mínima inicial se basa fundamentalmente en lo que se dice las 5A: averiguar, aconsejar, analizar, ayudar y arreglar. En base a todo esto, podemos establecer una estrategia diagnóstico y terapéutica personalizada del paciente. En primer lugar, preguntar: ¿fumador activo? No. En este caso, ¿ha fumado alguna vez? No.
nunca ha fumado, potenciar el mantenimiento de abstinencia, refuerzo positivo. Si el paciente ha fumado y ha cesado, en esta situación ahora mismo ya no fuma, pero previamente es un exfumador, pues si ha sido una cesación reciente, hay que estar alerta a aspectos importantes, sobre todo síntomas de depresión o estado de ánimo depresivo y síntomas o signos persistentes de síndrome de abstinencia, que es fundamentalmente el principal motivo de recaídas. Y evitar las recaídas, especial hincapié en las recomendaciones basadas en la ganancia de peso y otro tipo de estrategias basadas en la evitación y otro tipo de afrontamiento de situaciones para evitar las recaídas y las caladas puntuales. Si el paciente se considera fumador activo, hay que preguntar sobre la motivación a la hora de dejarlo. Tenemos dos escalas, la escala analógica de 0 a 10 para evaluar la motivación y el test de ritmo, ya lo comentamos en la anterior reunión. Si el paciente no está motivado para hacer una cesación en este momento, siempre hay que aprovechar para dar un consejo breve, claro, directo y personalizado, porque hemos visto que este aspecto no es baladí a la hora de conseguir intentos de abandono y una cesación comparada con la no intervención. En otros aspectos podemos hablar también de la entrevista motivacional, la intervención motivacional, las famosas 5R y la reducción previa, que ahora nos extenderemos. En relación a la intervención terapéutica en pacientes no motivados para dejar de fumar, los profesionales deben emplear la intervención mínima, basada fundamentalmente en la entrevista motivacional, que está encaminada a estimular la motivación del abandono y aumentar la autoeficacia y la confianza del paciente a la hora de la cesación. Los principales pasos son manifestar empatía, desarrollar discrepancias, vencer las resistencias y barreras que el paciente y apoyar, como he dicho anteriormente, la autoeficacia. Las áreas o contenidos que se incluyen se resumen en las 5 R. Hemos comentado la relevancia, que el paciente explique por qué el abandono es relevante e importante para él. Nosotros le matizamos. El riesgo, solicitar al paciente que identifique los perjuicios. Hay muchos motivos que son personalizados, evidentemente, no son los mismos motivos a la hora de dejar de fumar de una adolescente, una embarazada, que un paciente que ya tiene una enfermedad asociada al consumo de tabaco, cardiovascular, respiratoria. Luego, recompensa, resistencia, eliminar las barreras y repetición. La entrevista motivacional se debe repetir en cada visita. Y se ha visto en el último metaanálisis Cochrane que realmente tiene una eficacia significativa en la cesación del hábito tabáquico. Otro aspecto también en aquellos pacientes que no están motivados a la hora de dejar de fumar es la reducción previa. No la reducción como paso previo a la cesación con tratamiento farmacológico. Reducción previa en reducción en el número de cigarrillos para minimizar el riesgo minimizar los riesgos a la hora de desarrollar cualquier tipo de enfermedad o acentuar una ya establecida. Fundamentalmente, metas de reducción. Un ejemplo, reducir un 50%. ¿Cómo pueden ser las técnicas? Pues aumentar sistemáticamente el tiempo entre los cigarrillos, clasificarlos como más fáciles o difíciles y que luego comience a reducir todos los días, fundamentalmente de los más fáciles a los más difíciles, hacer un apoyo, un soporte conductual de apoyo, consejo individual, grupal, línea telefónica, apoyo basado en internet, SMS, programar visitas siempre, el seguimiento longitudinal, si el paciente lo desea tras un mes de reducción, ofrecer material de ayuda, explicar aspectos sobre la farmacoterapia para el que el paciente pueda tener algunas nociones y conocimiento del mismo de cara a una futura cesación y utilización de terapia de soporte farmacológica. Si el paciente está motivado para dejar de fumar, pues evaluamos la motivación, evaluamos la dependencia, Ritman, Fagerström, test de Fagerström, y evaluamos los dos aspectos de la cesación. Cesación gradual o una cesación brusca, siempre con apoyo del decálogo o material de autoayuda. En el caso del paciente considere que necesita, y nosotros también, una cesación gradual como paso previo a la cesación, el método es la reducción hasta dejarlo. Es un método basado en reducir el consumo de cigarrillos en aquellos pacientes que no quieren dejarlo y
quieren hacer un intento con reducción progresiva. Se utiliza fundamentalmente terapia sustitutiva con nicotina, se sustituyen chicles o caramelos de nicotina por cigarrillos, reduciendo al 50% cada 6-8 semanas, y luego un periodo de mantenimiento, un periodo de meseta y una cesación posterior o abandono, que es lo que nos permite reducir progresivamente el número de cigarrillos. También se puede utilizar en un estudio que avala el uso de vareniclina durante 4 o 12 semanas previo al día D, y se ha demostrado que es eficaz. Si el paciente considera que vamos a hacer una cesación brusca, se felicita al paciente, se elige la fecha de abandono y hay que hacer un tratamiento combinado, que es lo que ha demostrado mayor eficacia frente a las monoterapias, y acordar un plan de seguimiento y plan de prevención de recaídas. Se elige la fecha de abandono, no dejando ir más de 2 a 4 semanas, eso sí, elegir el momento adecuado, sin estrés, sin compromisos sociales, notificación de familias, compañeros y amigos, para que haya una buena colaboración en todo el proceso. También dar una intervención psicosocial inicial, para que el fumador conozca la adicción, y una modificación de cambio, una modificación del comportamiento y de las habilidades, porque no olvidemos, esto no es una dependencia física, sino también una dependencia psíquica y social. Y apoyar a con un tratamiento integral, ya digo, farmacológico y psicológico, cognitivo, conductual. Una vez que planteamos la cesación, nosotros tenemos que evaluar qué tenemos enfrente, porque evidentemente sí que hay una serie de predictores de éxito a la hora del abandono. Fundamentalmente pacientes que han fumado menos años, una edad de inicio más tardía, tienen menor dependencia física por la nicotina, que han utilizado apoyo farmacológico y otras terapias y han mantenido cesación, y utilizan terapia combinada, seguimiento y control más estrecho, con más reuniones y más contacto durante más tiempo y durante más series. Todo esto son predictores de éxito, como podéis ver aquí. El tratamiento que se le aporta a un paciente que está motivado para dejar de fumar, cesación brusca, pues el tratamiento farmacológico se ha demostrado, como decía al inicio de la ponencia, que son eficaces y seguros, que aumentan las tasas de abandono, que son coste eficaces y deben ofrecerse siempre, salvo que existan contraindicaciones. Los fármacos de primera línea, todos los conocéis, es vareniclina, bupropión, terapia sustitutiva con nicotina. Y luego tenemos otros fármacos de segunda línea que se utilizan con menor eficacia y mayor efectos adversos que los fármacos de primera línea, y se pueden utilizar en aquellos casos en los que no haya cesación con primera línea o haya alguna contraindicación con alguno de ellos. Y hemos visto que los fármacos son eficaces. Vareniclina consigue hasta 3 veces más el porcentaje de cesación con respecto a placebo, y bupropión y terapia sustitutiva con nicotina hasta 2 veces más. Con respecto a vareniclina, ya conocéis el producto. Es un producto que se lleva utilizando hace años, es un agonista parcial de los receptores de la nicotina, son comprimidos de 0,5 y 1 miligramo. El formato inicial es el PAS de inicio y luego PAS de continuación durante 12 semanas. Los efectos adversos más comunes suelen ser cefaleas y náuseas, fundamentalmente, que se mitigan con un ajuste de dosis o tomándola siempre después de las comidas. Y hay que establecer una serie de precauciones en determinadas poblaciones. Luego comentaremos en el tratamiento en determinadas poblaciones específicas, pero tiene un buen perfil de seguridad y de tolerabilidad en pacientes con problemas cardiovasculares y enfermedades psiquiátricas. Con respecto a bupropión, es el primer fármaco no nicotínico con eficacia en la cesación tabáquica, es un antidepresivo atípico, son comprimidos, el tratamiento habitualmente es entre 7 a 9 semanas, se utiliza cada vez menos. El efecto adverso más común suele ser el insomnio y cefalea, lo único que para reducir ello se puede ajustar las dosis, y normalmente se suelen utilizar en pacientes con antecedentes de depresión y que le den mucha importancia a la hora de la ganancia de peso, porque sí que ha demostrado que parece que reduce algo más la ganancia de peso con respecto a otros fármacos. Hay contraindicaciones específicas en algunos subgrupos de poblaciones y en algunas tomas de medicamentos. La terapia sustitutiva con nicotina es el primer tratamiento para la cesación tabáquica. Hay una amplísima experiencia clínica y muchísimos estudios
y ensayos clínicos que avalan su uso. Hay formulaciones de acción rápida, chicles, comprimidos y spray bucal, y de acción sostenida, que son los parches transdérmicos, que los hay de 16 y de 24 horas, que ahora comentaremos algunas connotaciones. La duración estándar suele ser unas 12 semanas aproximadamente. Se puede utilizar la terapia sustitutiva con nicotina en monoterapia combinada, pero hay que saber que todos los estudios y todos los ensayos y metaanálisis demuestran que la combinación es más eficaz que la monoterapia, incluso hasta un 20 o un 30% más, y que debe siempre ser utilizada en casos de fallo de TSN en monoterapia, recaídas, un importante síntomas de síndrome de abstinencia y una alta dependencia física por la nicotina. Hay una serie de precauciones que hay que tener en cuenta y contraindicaciones generales. Con respecto a los parches, ya he comentado que hay parches de 16 horas y parches de 24 horas y no hay diferencias desde el punto de vista de la eficacia, desde el punto de vista significativo. Se ha visto que en aquellos pacientes que presentan una alta sintomatología de síndrome de abstinencia a primera hora, pues se recomienda utilizar los parches de 24 horas. En aquellos pacientes que le produzcan insomnio, le pueden utilizar los parches de 16 horas. También hay terapia sustitutiva con nicotina en forma de administración rápida, ad libitum, como llamamos, comprimidos, chicles y spray bucal. Los hay de 1 miligramo, de 2 miligramos, 1,5 y 4 miligramos. Más o menos las pautas a la hora de recomendación del tratamiento fundamentalmente son pacientes con alta dependencia. Se pueden utilizar parches de 24 horas entre 21 y 42 miligramos y parches de 16 horas entre 15 y 30 miligramos. Ahí veis las pautas de recomendación descendentes de aplicación de terapia sustitutiva con nicotina en forma de parches y también en formas de chicles, comprimidos y spray bucal. Con respecto a las eficacias, pues el face-to-face, cara a cara, entre los fármacos de primera línea es superior la eficacia en la reducción y cesación tabáquica de vareniclina frente a bupropión y a terapia sustitutiva con nicotina. Y en la combinación, pues se observa que la terapia combinada siempre es superior a la monoterapia, estando por encima de todos vareniclina con TSN, ad libitum TSN, para intentar calmar el craving y los síntomas del síndrome de abstinencia frente a cualquier monoterapia. Con respecto a las recomendaciones últimas que he advertido en las primeras fases de la ponencia, decir que fundamentalmente lo que recomiendan es iniciar vareniclina frente a bupropión y TSN, que incluso se recomiendan en aquellos pacientes que no quieren dejar de fumar, como puede ser el método RHD, iniciar vareniclina antes incluso de que el paciente decida definitivamente la cesación. Recomienda siempre terapia farmacológica sobre cigarrillo electrónico. Ya sabemos toda la posición que tenemos actualmente en la Sociedad Española de Aparato Respiratorio y otro tipo de sociedades que abordan el tabaco con respecto al cigarrillo electrónico, otras formas de tabaco sin nicotina. Y también se recomienda que en aquellos subgrupos de pacientes en los que haya fracasos terapéuticos o fracasos por un importante síndrome de abstinencia, prolongar el tratamiento más allá de 12 semanas. Los fármacos de segunda línea, no voy a entrar por falta de tiempo, fundamentalmente y a modo de comentar de forma brevemente, nortriptilina, clonidina y citisina, y hay múltiples fármacos que pueden ayudar a contener los efectos del síndrome de abstinencia, otros estimulantes de la vía aérea superior, de los receptores nicotínicos, antidepresivos, pero que no han demostrado una clara eficacia a la hora de la cesación definitiva del hábito tabáquico. Y con respecto a las terapias no farmacológicas, pues destacan las psicológicas. Incluyen el consejo o asesoramiento breve, que ya hemos hablado inicialmente, la terapia cognitivo-conductual individual o grupal, el asesoramiento telefónico, el uso de nuevas tecnologías, aplicaciones, páginas de internet, telemedicina, teletabaco, que últimamente pues, se ha puesto de moda en situación de pandemia y de que no podían acudir los pacientes en determinadas situaciones a los hospitales por la situación de sobrecarga o de alta transmisibilidad que teníamos. Con respecto a las terapias psicológicas, probablemente Hernán nos podrá profundizar más luego en los casos clínicos,
Decir que el tratamiento conductual fue de los tratamientos psicológicos efectivos en la cesación, que lo que están fundamentalmente basados es para aumentar la motivación del fumador a la hora de la cesación tabáquica, aumentar la confianza, la autoeficacia del mismo. Inicialmente fueron terapias aversivas, luego fundamentalmente progresaban a terapias cognitivos conductuales, que realmente son las terapias más importantes desde el punto de vista a la hora de ayudar en la cesación. Cuanto mayor sea el tiempo de contacto, mayor probabilidad, mayor número de sesiones, mayor probabilidad a la hora de cesación, y también hay que tener en cuenta que es fundamental este tipo de terapia para la hora de la evitación y el control de las recaídas. Hay distintas formas de recomendaciones en la fase de preparación, en la fase de abandono y, como decía, en la fase de mantenimiento, el aprendizaje y estrategias de habilidades de autocontrol y estrategias de afrontamiento de situaciones de riesgo, que luego posteriormente podremos comentar con Hernán, y él nos podrá comentar con su estupenda dialéctica. Y como decía inicialmente, el tratamiento combinado es el más eficaz y ha demostrado de forma significativa un alto grado de cesación. Con respecto a las terapias de la información y la comunicación, o las tecnologías de la información y la comunicación, fundamentalmente voy a hacer referencia a los teléfonos, a la web y a las aplicaciones. No hay una evidencia fuerte, aunque parece positiva, pues evidentemente, y que puede aumentar las tasas de cesación, hay que aumentar los ensayos y los estudios en base a esto. Con respecto al asesoramiento telefónico, puede ser reactivo y proactivo, que es una intervención individualizada que ayuda a dejar de fumar, proactivo a través de un sanitario. Bueno, pues vemos que hay unos ratios superior a 1, por lo tanto es eficaz frente a un asesoramiento breve de una sola llamada. Basados en SMS, evidentemente aumenta su eficacia cuando aumentan la motivación de la cesación tabáquica. También otro tipo de aplicaciones, múltiples aplicaciones, calculadoras a través de móviles que están a la orden del día y que pueden ayudar de alguna manera a dejar de fumar. No hay ensayos clínicos en referencia a aplicaciones, hay más de 50 aplicaciones disponibles, quizás más todavía. Se ajusta un poco a las guías, eso sí, y no hay pruebas de la efectividad de las aplicaciones actualmente. Y con respecto a la telemedicina y tabaquismo, la consulta de teletabaco. Nosotros, Juan Antonio tiene una amplia experiencia en la cesación tabáquica de la consulta de tabaco. Hicimos un análisis inicial, asistencial, y una consulta preferiblemente en tiempo real a través de un monitor, basado fundamentalmente en unos criterios de selección en la distancia, aquellas zonas de difícil accesibilidad, situación de pandemia, donde el paciente no puede acudir fácilmente al hospital o no deba, excesiva demanda asistencial. Parece que no hay diferencias con respecto a las visitas presenciales. Y dos pinceladas sobre situaciones especiales en determinados grupos de riesgo. EPOC. Hay un tratamiento específico del tabaquismo en el paciente EPOC. Fundamentalmente se desglosa en dos aspectos: pacientes de reciente diagnóstico, paciente que nosotros podemos decidir que pueda tener una mayor motivación cuando le impactamos a la hora de decir que tiene una EPOC, y pacientes con un diagnóstico ya presente, que son pacientes donde la autoeficacia, la motivación es inferior, tienen otros hábitos y una mayor dependencia física por la nicotina, y puede haber otro solapamiento de procesos neuropsiquiátricos de ansiedad y depresión debido a su enfermedad evolucionada y su situación de disnea. Ya os decía que se desglosa, el tratamiento es tratamiento cognitivo-conductual y tratamiento farmacológico, fundamentalmente en pacientes de alta dependencia, TSN altas dosis y tratamientos combinados, incluso se prolongan algunos de forma importante hasta los 6 meses de tratamiento. En pacientes con patología cardiovascular hemos dicho que el evento cardiovascular agudo, cesar el tabaco, disminuye hasta el 36% de la mortalidad. Los tratamientos farmacológicos, los 3 son efectivos y que no se asociaron con un exceso de eventos adversos no fatales ni fatales. No se recomienda iniciar el tratamiento durante la fase muy aguda, sí que pasados 2 o 4 semanas podemos iniciar el tratamiento, y se deben intensificar las terapias y los tratamientos cognitivos conductuales de apoyo.
Con respecto a la comorbilidad psiquiátrica, evidentemente tienen un condicionante especial, hay un mayor consumo que en la población general, tienen algunas barreras. Pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, la prevalencia es 5 veces mayor, pero los tratamientos se han demostrado efectivos y parece que son seguros tras el estudio de Eagles. En la depresión, pues se pueden utilizar y apoyarnos en bupropión como antidepresivo atípico, pero sí que tenemos que tener en cuenta que hay un trastorno, el trastorno bipolar, donde no se puede utilizar y realmente son efectivos. El ensayo Eagles fue un punto de inflexión con respecto a la utilización de los tratamientos farmacológicos, fundamentalmente vareniclina. En un metaanálisis, una revisión de 4.100 pacientes, se demostró que vareniclina era más eficaz que cualquier tipo de tratamiento de placebo a otro tipo de tratamiento farmacológico, y se observó que el riesgo de eventos adversos neuropsiquiátricos no aumentó significativamente con vareniclina, ni con bupropión, ni con placebo. El riesgo de ideación suicida fue similar a todos los grupos, incluso hubo uno, pero estuvo en el grupo placebo. Con respecto al embarazo, intensificar las terapias cognitivo-conductuales. Ya sabéis que el tabaco se asocia a CIR, bajo peso al nacer, mayor riesgo de aborto, parto prematuro, placenta previa, y que hay un porcentaje de pacientes embarazadas que dejan de fumar durante el embarazo, pero posteriormente el 60% o más vuelven a fumar. Intensificar los tratamientos basados fundamentalmente en terapias cognitivo-conductuales. Tratamientos farmacológicos están en una línea muy delgada a la hora de plantear, normalmente están contraindicados, pero hay algún estudio que demuestra alguna utilidad de la TSN de forma libitum en pacientes con alta dependencia física por la nicotina en las últimas semanas de embarazo. 2 minutos, Con doctor respecto Serrano. Con respecto al síndrome de abstinencia, comentar que el máximo punto es al día 7-8, que dura 3-4 semanas aproximadamente, y se deben dar una serie de recomendaciones para mitigar el síndrome de abstinencia y dar una serie de recomendaciones, y también con respecto al craving, el deseo intenso de fumar, se puede utilizar TSN ad libitum. La utilización de ansiolíticos, se pueden utilizar ansiolíticos para mejorar la calidad de sueño y reducir, pero sabiendo muy bien de dónde viene el perfil de ansiedad. Si es por el síndrome de abstinencia o por otro mecanismo. El seguimiento inicial, 3, 5, 6 visitas, 5 o 6 visitas durante los primeros 3 meses, y ampliar con pruebas complementarias que nos pueden servir como refuerzo positivo, cosimetría, espirometría, E2 pulmonar, etc. Con respecto a las recaídas, intensificar el seguimiento, hacer una actuación importante, fundamentalmente el manejo y el control de síndrome de abstinencia, y ampliar técnicas psicológicas y técnicas de resolución de problemas, control de estrés, eliminar estímulos asociados. Y para concluir, las conclusiones o puntos claves. Decir que siempre se debe preguntar sobre el estatus del tabaquismo y recomendar encarecidamente la cesación del mismo, que el tabaquismo debe ser integral y multicomponente, y que el abordaje multidisciplinar es fundamental. La participación de todo el personal sanitario, médicos, enfermeros, psicólogos, cualquier tipo de terapeuta, etcétera, es fundamental. Hay que ofrecer siempre tratamiento farmacológico, excepto en algunos subgrupos especiales, decir que los tratamientos farmacológicos son efectivos, y en apoyo de terapia cognitivo-conductual es lo más importante que podemos ofrecer ahora mismo a aquellos pacientes que quieran dejar de fumar, y que hay subgrupos especiales que precisan un abordaje específico, y también nos podemos apoyar en las nuevas tecnologías y aplicaciones y la utilización de la teleconsulta y las nuevas tecnologías para aumentar la eficacia en la cesación del mismo. Y es importante también el manejo y el control de las recaídas. Muchas gracias y estoy a su disposición para cualquier tipo de pregunta. Gracias al doctor Carlos Serrano por su intervención. Y bueno, no sé si tenéis la audiencia alguna pregunta para José Carlos. ¿Tenéis alguna duda o queréis que las dejemos al final?
porque veo que no os animáis. Sí. Sí, Manuel. No, es que no os veía. No, iba a lanzar eso. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. Básicamente parece que no se ha visto bien la presentación, pero bueno, lo importante es el contenido que el doctor Serrano nos ha ido magníficamente desgranando, ¿no? La verdad es que el tratamiento de tabaquismo es complejo, no es algo sencillo, y quizás cuando tienes esa visión tan amplia, pues muchas veces parece que concretar se hace complicado. Por eso, si tienen alguna pregunta, pues es el momento de lanzarla, a ver si podemos resolverla, ¿vale? Bueno, vamos a ver si quiere alguno lanzar. Mira, pregunta para del doctor Juan Carlos Parra. ¿Cicles de 2 o 4 miligramos? ¿Cuántos al día? Hola Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, disculpad el problema de la presentación. Yo le pasaré la presentación a Alejandra o a Laura para que podáis disponer sin ningún tipo de problema. También quiero aprovechar para mandarle un abrazo a Juan Antonio en esta situación. Juan Carlos, la pregunta es muy directa, 2-4 miligramos. No sé si es utilización de terapia única, en monoterapia o combinada. Depende de la dependencia física por la nicotina. Si el paciente tiene una dependencia física por la nicotina alta, es decir, estamos hablando de un test de Fagerström alto, un índice de paquetes años superior a 25-30, siempre apostaría por terapia altas dosis. En este caso me estás preguntando por 4 miligramos. Incluso en pacientes que necesiten que tengan un tratamiento de base y necesitan terapia sustitutiva con nicotina ad libitum, seguiría utilizando en pacientes con alta dependencia TSN de 4 miligramos. El número depende si le tengo puesto terapia de soporte o no. Si es en monoterapia, prácticamente te puedo sustituir al cigarrillo. Podemos utilizar incluso 15 o 20 chicles o cigarrillos cigarrillos, chicles o comprimidos al día. Si es terapia de apoyo, pues se pueden utilizar en el momento en que el paciente tenga una alta intensidad de craving. Si utilizamos parches de nicotina a alta dosis, pero tiene en algún momento del día con un deseo intenso de dejar de fumar, se pueden utilizar 4 o 5 chicles o caramelos o comprimidos o spray nasal añadido como terapia adyuvante a la terapia de soporte. Vale, también le pregunta cigarrillo electrónico. ¿Qué le parece? A mí mal, siempre mal. Aunque hay algunos estudios, y supongo que le preguntarán en base a esa línea, hay algunos estudios donde se ha demostrado que el cigarrillo electrónico ayuda a la cesación del cigarrillo convencional. Pero evidentemente aquí tenemos una trampa. Yo nunca puedo avalar el cigarrillo electrónico, fundamentalmente porque genera problemas de salud, problemas respiratorios y problemas de otra índole. Hemos visto neumonías lipoideas, hemos visto neumonías intersticiales agudas ocasionadas por el cigarrillo electrónico. Y luego, una vez que hemos cesado el cigarrillo convencional, el paciente, evidentemente esos metaanálisis, esos ensayos están sesgados. Es decir, el paciente ha cesado el cigarrillo convencional, pero sigue consumiendo cigarrillo electrónico. Por lo tanto, para mí no tiene ningún tipo de validez. De momento, para mí no tiene ningún aval, ninguna utilización de cigarrillos electrónicos o otros dispositivos no nicotínicos, tipo vapeadores y demás, como sustitutivo del cigarrillo a la hora de la cesación tabáquica. Vale, Cristina Bravo pregunta que para pacientes psiquiátricos, ¿qué tratamiento farmacológico está más indicado que no sea el TSN? Depende de cada patología. Hemos visto que en el trastorno bipolar no se puede utilizar bupropión, pero en pacientes con con esquizofrenia o con depresión, hemos visto una alta eficacia de vareniclina y bupropión, pero sobre todo con vareniclina a la hora de la cesación tabáquica y sobre todo no objetivando eventos adversos importantes ni tampoco algún evento tipo ideación suicida. Por lo tanto, de momento, en primer orden, siempre apostaría por vareniclina, salvo que haya alguna contraindicación, eso sí, con una vigilancia estrecha. Pacientes que no estén con una depresión activa, que tengan antecedentes de depresión, lo he comentado durante la ponencia, tengan algún problema
a la hora del tema de ganancia de peso, puede tener un buen comportamiento bupropión a la hora de estabilizar el proceso y que no aparezcan síntomas de alteración del estado de ánimo durante el tratamiento que puedan complicar la cesación y hacer que aparezca alguna recaída. Y pregunta también, ¿en obesos? Para mí no tiene ninguna distinción el obeso desde el punto de vista terapéutico. Probablemente va por la línea, por ejemplo, de terapia sustitutiva con nicotina, me pregunto, a la hora de utilizar más o menos dosis desde el punto de vista de la TSN, de momento no hay ningún estudio que avale utilizar mayor, digamos, dosis de TSN en pacientes con obeso. Habrá que determinar qué grado de obesidad mórbida, obesidad extrema. No tengo digamos, ninguna diferenciación desde el punto de vista terapéutico en los obesos. Vale, el doctor Bartolomé... Perdón, Alejandro, salvo que haya alguna diabetes o algún problema, un síndrome metabólico, donde bupropión y TSN puedan generar algún tipo de problema en ese aspecto. Vale, pues el doctor Bartolomé Leal nos pregunta que ¿no creéis que debería estar financiada la terapia con TSN dada la evidencia existente, ya que no nos quedaremos cortos en muchas ocasiones? Sin duda, pero bueno, tenemos ahora mismo financiación de otro tipo de terapias que son efectivas, pero sin duda, ojalá estuviese financiada todo el tratamiento farmacológico para el tabaquismo y sobre todo que se puedan utilizar como en algunas comunidades y antes se utilizaban, que ya lo sabe Manuel, en La Rioja, en algunos otros tipos de comunidades, donde, por ejemplo, se utilizaba la terapia sustituida con nicotina, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, donde teníamos un gran problema a la hora de contener el síndrome de abstinencia del paciente y sobre todo aprovechar el ingreso para la cesación tabáquica. Ojalá estuviesen financiados todos los tratamientos. A día de hoy tenemos financiados los tratamientos no nicotínicos, pero sí, ojalá estuviese todo. Vale. El doctor Juan Carlos Parra nos pregunta, ¿vareniciclina más TSN por el mecanismo de acción de vareniciclina no sería menos eficaz la TSN? Vareniclina más TSN, yo he hecho referencia a TSN ad libitum, TSN de rescate. Probablemente hay otro tipo de receptores distintos al que el que actúa como agonista parcial vareniclina dentro del mecanismo de recompensa desde el punto de vista del consumo, del placer, el tabaco. Por lo tanto, ahí es donde se utiliza, es algo que parece contraproducente, ¿no? Estamos utilizando un agonista parcial de los receptores de la nicotina y nosotros le implementamos una terapia sustitutiva con nicotina. Pero evidentemente se utiliza, ya digo que probablemente funcionen otro tipo de receptores y ahí parece ser que tiene una gran eficacia. Vale. Nos preguntan también, bueno, buenas tardes, ¿habría posibilidad de incorporar el tratamiento multidisciplinar sanitarios especialistas en nutrición? Sin duda. Sobre todo para el subgrupo de mujeres y no el subgrupo de mujeres. No quiero hacer ningún tipo de diferenciación. El tema de ganancia de peso, que aunque parece temporal y luego se suele estabilizar, pues juega un papel muy importante a la hora del refuerzo positivo para el mantenimiento de la abstinencia y evitar las recaídas. Sin duda, todo lo que, y hago referencia en la última diapositiva, el abordaje multidisciplinar del tratamiento del tabaquismo es fundamental y se integra en cualquier tipo de terapeuta y el nutricionista, evidentemente, jugaría un papel importante a la hora del control del peso y otros aspectos. Sí, totalmente de acuerdo. Vale. Preguntan también en el embarazo, ¿dónde y cuándo sería más idóneo el inicio de la terapia? Vamos a ver, en el embarazo, de entrada, yo no recomendaría ningún tipo de tratamiento farmacológico. Habría algún supuesto en el que se podría hacer digamos, un contrato de contingencia o hablar con la paciente. Beneficio-riesgo a la hora de utilizar terapia sustitutiva con nicotina en forma de acción rápida. Estoy pensando ahora mismo, evidentemente, en embarazadas en el último trimestre. Si hay que utilizarlo. Embarazadas que fuman más de 20 o 30 cigarrillos al día. Embarazadas que le está generando algún tipo de problema
fundamentalmente de mal control de tensión arterial. Se puede, digamos, aconsejar utilizar terapia sustitutiva con nicotina. Hay algún estudio en el que se ha utilizado terapia con chicles o comprimidos y en algunos parches de 16 horas y parece que tienen eficacia, pero la fumadora siempre tiene miedo a la teratogenicidad, pero en esos condicionantes se podría plantear y hablar con la paciente si estaría, digamos, por la labor de iniciar el tratamiento, evidentemente poniendo encima de la mesa todos los aspectos que pueden ocurrir. Sin duda, el que continúe fumando es un riesgo. Por lo tanto, eso lo tiene que considerar también la paciente. Vale. Dicen que hay ensayos clínicos que valoren la eficacia de la terapia cognitivo-conductual frente a la farmacológica y qué grado de evidencia tienen. Yo no conozco ningún estudio en el que compare la farmacológica con la cognitivo-conductual. No sé si Hernán o Manuel tienen alguna información más respecto de ello. Yo conozco desde el punto de vista de tratamiento combinado. Sin duda para mí la terapia cognitivo-conductual, las terapias no farmacológicas son importantísimas, importantísimas para el conseguir un mayor éxito en la cesación, prevenir las recaídas, refuerzos positivos, pero no conozco ningún estudio comparativo, head to head, entre lo que preguntan. Vale. Y ya por último dicen, ¿se están haciendo grupos online de deshabituación del tabaco debido a la imposibilidad de hacernos presencial por la pandemia? Nosotros en nuestra área, yo no puedo hablar desde el punto de vista de otra área. Desde el punto de vista del SES, no creo que se estén haciendo grupos online. Sé que se están haciendo grupos, si me corrija Manuel y Hernán también, en redes sociales, Facebook y en otro tipo de redes, donde creo que hay un administrador que dirige una reunión y una serie de sujetos que se apuntan en las redes sociales y se van dando consejos entre ellos. Pero evidentemente no tiene ninguna evidencia. Ojalá hubiese un acceso online o algún tipo de respuesta desde el punto de vista telemática a los pacientes una vez se haya implementado el tratamiento, sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Ya lo comentaba, el tema de la teleconsulta o consulta de tabaco es fundamental en la situación que estamos ahora mismo por el tema de la evitación de que el paciente vaya al hospital o al centro de salud. Vale. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas por lo pronto. Tiene Manuel, ¿Sí? Manuel quiere comentar algo. Ha levantado la mano, es verdad. A ver, yo ya que me dais la oportunidad, yo sí Por tengo supuesto. experiencia en hacer consultas, se pueden llamar online o utilizando redes sociales. Yo llevo varios años utilizando grupos de WhatsApp con mis pacientes. Tengo varios grupos activos en los cuales estoy yo como moderador y hay varios moderadores o administradores y puede intervenir cualquiera con unas reglas y con unos horarios. Y un grupo, por así decirlo, para los un poco más delicados que le molestan tantos mensajes, en los cuales solo reciben mensajes del moderador, ¿no? Y funciona. Y eso, yo digo que no es el tratamiento, es un apoyo al tratamiento, esos grupos de WhatsApp, y funcionan bastante bien. En general, yo puedo decir que funcionan mejor que nada. Es decir, cuando no hay nada, eso no funciona. Entonces, funciona. Y últimamente, sobre todo desde el último trimestre del año pasado, previniendo de que la pandemia que esta pandemia que tenemos ahora nos iba a seguir atacando, pues las terapias grupales se veían reducidas y de un grupo privado a través de mi Facebook personal, en el cual actualmente tengo 300 y pico de pacientes, 327 en total, no todos evidentemente en deshabituación. Yo no lo llamo grupos de deshabituación para nada, son grupos de educación para la salud y funcionan de tal manera que a día de hoy, después de 7 semanas, esta tarde será la séptima, más de un 30% han conseguido ya apagar sin todavía ninguna intervención
mucho más específica. Evidentemente, son pacientes no solo de mi área de salud, sino de distintas áreas, es decir, está a nivel nacional, y el seguimiento, pues, intento que sea personalizado, sin tampoco tenerle que dedicar mucho tiempo, pero evidentemente hay que dedicarle un tiempo específicamente a este grupo. Y en favor, pues tengo que decir que es mucho más fácil tratar con 50 personas a distancia que tratar con 5 personas en un grupo durante 1 hora. Y ese grupo tenerlo que repetir durante 4 o 5 veces a lo largo de una sesión de un día, ¿no? Entonces, aparentemente parece difícil de manejar, pero cuando coges cierto manejo, y este curso que estáis ofreciendo, yo creo que sirve para que perdamos un poco el miedo a ese control, y creo que el tratamiento del tabaquismo tiene que salir de las consultas y que tenemos que utilizar las redes sociales para poder llegar a nuestros pacientes, porque es, yo creo que la manera ahora mismo mucho más accesible, no solo por dificultad geográfica, sino también por tiempo. Muchas personas no se pueden conectar a la hora en las cuales nosotros estamos trabajando, en los horarios de mañana, y pueden hacerlo perfectamente por la tarde, y en este caso, que se quedan las sesiones grabadas, lo pueden ver a cualquier hora del día, es decir, mucha más accesibilidad, muchas más, por así decirlo, adherencia, ya lo veremos, ya lo explicaré en la parte que me toque a mí en la siguiente sesión. Y en definitiva yo creo que es posible y debemos de facilitarlo en la medida que todos podamos, o que cada uno de nosotros podamos. Desgraciadamente, desde el Servicio Extremeño de Salud no se oferta como algo estandarizado para todas las áreas de salud, y esto es un proyecto, pero yo creo que funciona, simplemente. Vale, muchas gracias, doctor Barragán, también por contestar. Bueno, pues si os parece, vamos a ver el primer caso que tenemos de un paciente nuevo, ¿vale? Y luego el caso nos lo va a comentar Hernán Cancio, que también está aquí con nosotros, y voy a intentar a ver si se puede ver bien. Os pido disculpas también por la presentación, que no se ha visto antes bien. Tal y como os han comentado, vamos a subir a la página web tanto la presentación como la grabación de este módulo para que la tengáis disponible, ¿vale? Y si no podéis disponer por lo que sea, os lo envío al correo, ¿vale? Estamos a vuestra disposición. Voy a intentar que se vea lo mejor posible. Gracias. Sí, dígame. Hola, buenos días, Celia. Mire, soy Carlos Cabanilla, el médico aquí del San Pedro de Alcántara. Te llamaba para preguntar qué tal, cómo te encuentras. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿te acuerdas que teníamos una cita hoy, no? Sí, del tabaco, ¿verdad? Eso es, seguimos con la idea de dejar de fumar, ¿no? No te olvides que es la decisión más saludable que puedes tomar en cualquier momento de tu vida. Sí, doctor, sí, ya lo sé. Pero ya sabes que me da miedo ganar peso y que no tengo tiempo para nada entre el trabajo, mis hijos. Bueno, Celia, tranquila, vamos a ir por partes, ¿vale? Tienes que saber que estamos ante un proceso que se compone de dos partes fundamentales, ¿vale? Una parte es la conducta, pues, es decir, temas de afrontamiento de situaciones de riesgo, que tú identifiques en los momentos en los que puedes caer, ¿vale? Manejos de conductas que te hagan evitar esas situaciones, ¿vale? Y todo ello irá acompañado de un tratamiento farmacológico. Vale, doctor, pero podemos centrarnos en la consulta, que es que tengo una cita ahora de trabajo en 20 minutos. Bueno, Celia, ya vamos mal, ¿vale? Tenéis que saber darle importancia a cada situación en su momento. Ay, perdón, doctor, no quería molestarle. Bueno, hablaremos de la parte conductual primero, ¿vale? No olvides en ningún momento qué es lo que hay que hacer para dejar de fumar, ¿vale? No, por supuesto. Vamos, yo quiero dejar de fumar porque sé que es malo para la salud y que cada vez fuma menos gente y sí que quiero. Vale. Es importante que tu entorno sepa que quieres dejar de fumar, ¿vale? Que lo estás intentando. De esta forma, tú tampoco debes aceptar ningún ofrecimiento de alguna vez que estés en la calle, en algún bar tomando algo, ¿vale? No debes pensar también más allá del día a día, ¿vale? Cada día será un reto diferente.
Y luego también un aspecto importante es no bajar la guardia, ¿vale? Y tampoco probarnos a nosotros mismos. No decir un día, bueno, creo que puedo dejarlo o bueno, esto me lo puedo permitir. Lo importante es no probarse a sí mismo. Vale, ya. Sí, ya lo sé, pero ¿y si gano peso, doctor? ¿Y si lo paso mal con esto? Bueno, Celia, para eso has solicitado la consulta. Estamos aquí para ayudarte, ¿vale? Vamos por partes. En primer lugar, hay que colocar en la balanza pues, la hipotética ganancia de peso que puedes tener con respecto a lo de dejar de fumar y luego en la otra parte tienes que colocar los beneficios de dejar de fumar, ¿vale? Y no hay duda de que dejar de fumar es lo más favorable. Luego, no todo el mundo gana peso y no gana la misma cantidad de peso una vez que deja de fumar. Son consecuencias de cambios metabólicos que tienen tendencia al equilibrio también pasado cierto tiempo. Ya, pero no me va a poner ningún tratamiento. Algunos de mis compañeros han tomado unas pastillas de esas que con ellas sí que han dejado de fumar. Sí, por supuesto que sí. Pero no olvides de todas formas que no hay ninguna pastilla milagrosa, ¿vale? El fármaco Champi es un tratamiento que te va a ayudar a que no lo pases mal, es decir, a que no tengas tanto síndrome de abstinencia y a ahorrar en la ganancia de peso. Vale, pues ya está. Entonces, muy bien. Puedo empezar con esa pastilla entonces, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver, Celia. El tratamiento debería acompañado también de unas pautas de cambio de hábitos, ¿vale? Como te comentaba antes. Y luego también hay que controlar tu dieta, tienes que intentar hacer más ejercicio y luego también beber mucho líquido. Vale, de acuerdo. Ya veré cómo me organizo, porque entre tantas cosas, pero bueno. Pero, ¿sabes? Como dices, ¿tiene algún efecto secundario? ¿Me dará ansiedad, doctor? Sí, además, si lees el prospecto del fármaco, como todos los demás, tienen muchísimos efectos secundarios, ¿vale? Y hay algunos que es más frecuentes que otros. Por ejemplo, es frecuente tener sensación de náusea o unos sueños muy reales, unos sueños muy vívidos. Pero bueno, normalmente son poco importantes y no se acompañan del abandono del tratamiento. Vale, eso ya me deja más tranquila. Por cierto, doctor, ¿y esto cómo se toma? ¿Cuánto tiempo tengo que tomarlo y todo esto? No te preocupes, que eso te lo explicaré a continuación. Vale, por cierto, una pregunta. ¿Tienes alguna dieta que pueda hacer? Sí, también te informaremos de ello. Vale, y si a pesar del tratamiento con Champi sigo teniendo ganas de fumar, ¿qué hago? Bueno, Celia, nos estamos anticipando a algo que todavía no ha ocurrido, ¿vale? Pero también es verdad que es bueno ser consciente de que podrá suceder y que irá disminuyendo también, tanto en frecuencia como en intensidad, según vayamos avanzando. Vale, doctor, pues podría enviarme toda la información por email, cómo se hace el tratamiento, la dieta que me ha dicho y todo. Sí, de acuerdo. La situación actual, de hecho, nos obliga tanto a ser breves como a utilizar ese tipo de herramientas. ¿Me pasas el mail? Vale, sí, doctor, vale, muchas gracias. Vale, muy contenta y animada, pero tendremos que hacer más visitas telefónicas, ¿no? Para el seguimiento, porque si no, yo no sé, ¿eh? Sí, por supuesto. En breve, además, recibirás toda la información y un calendario también con los posibles días y horas para el seguimiento. ¿Vale? También te vamos a dar un teléfono de contacto por si tienes algunas dudas que puedan surgir más adelante y nuestro enfermero Julián te atenderá muy amablemente. Vale, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Venga, hasta luego, Celia. Hola, buenas tardes a todos. Sí, mejor que estéis vosotros, José Carlos y Manuel también, si queréis. Y así comentamos un poquillo. Yo retomando lo que decía el doctor Serrano antes, es decir, el aspecto motivacional o el aspecto psicológico, vamos a decir, de este hábito, que no olvidemos que no es estrictamente químico, es muy relevante de abordar. Yo ahora me voy a centrar en aquellas cosas que podéis hacer vosotros como médicos, simplemente lo que se llamamos entrevista motivacional y sobre todo, vamos a decir, con el filtro de la entrevista motivacional, poder comentar algunos comentarios de estos dos excelentes actores extremeños que acabamos de ver y de escuchar, ¿vale? Lo primero es que es un poco contraintuitivo la entrevista motivacional. En medicina se os ha enseñado a todos a prescribir. Y prescribís, igual que prescribís fármacos, prescribís conductas. Y eso genera en muchísima gente muchísima reactancia y rechazo. Yo no puedo decir a la gente lo que tiene que hacer. Lo digo esto por principio. Realmente es muy importante, y esto lo hemos aprendido con la entrevista motivacional, no presionar al paciente al cambio, no argumentar, que sea el propio paciente el que genera sus propias argumentaciones. Si en el momento que empezamos, por ejemplo, en este caso, por poneros un ejemplo nada más, cuando empieza hablando Carlos, ¿no? Le dice, seguimos con la idea de fumar, ¿no?
Seguimos con la idea de fumar, ¿no? Esa es una pregunta cerrada que no permite, porque sabes que fumar es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida para tu salud. ¿Quién está dando la argumentación ahí? La estamos dando nosotros. Esto es muy importante y entiendo que es contraintuitivo. Es el propio paciente el que debe encontrar sus propias argumentaciones de cambio, no nosotros. Lo digo a veces porque sin querer estamos presionando al paciente a cambiar y de verdad en este contexto presionar es contraproducente, porque las personas se sienten a veces atacadas. Digo en el sentido, y esto es muy importante en la hora del consejo de cortar con el tabaco, ¿vale? Se suele decir lo que es el consejo, lo comentaba antes el doctor Serrano muy bien, aprovechar cualquier entrevista con el paciente para dárselo, pero no tenemos que dárselo en un contexto impositivo, que es lo que os quiero decir, que es el lenguaje que hemos aprendido en la formación. No le tengo que decir que lo mejor que puede hacer en su vida es dejar de fumar. Quiero decir que puede que sea correcto, ¿eh? No estoy diciendo ahora lo correcto es lo correcto, sino lo que sea motivador, sino preguntarle si se ha planteado dejar de fumar, conoce los perjuicios de fumar, sabes los beneficios que tendría fumar. Los que habéis estado el otro día veréis que se trata de hablar preguntando para generar procesos de reflexión en los pacientes. Con todo respeto, los listados de consejos conductuales, todas esas cosas el paciente desconecta a los 8 segundos y no sirven para nada. Cuando estás y dices varios consejos, aparte fijaros, sin darnos cuenta, y con todo respeto le soltamos de primera que tiene que controlar, que se tiene que no ponerse a prueba y que por favor controle la dieta, haga ejercicio, así todo solito para acabar. Quiero decir, a veces esto genera, es completamente contraproducente por lo que le llevamos ese sentimiento que hablaba el doctor Serrano antes, de lo que es el sentimiento de autoeficacia. Si yo te echo encima que vas a dejar de fumar, te tienes que controlar la dieta, tienes que beber mucho líquido, tienes que empezar a hacer ejercicio. Quiero decir, esto en un principio no es una buena idea. Esto es lo que quiero transmitir. Ahora un poquito daros comentarios. No se imponen los argumentos, son pacientes. Vosotros por medios de pregunta lo despertáis. Y si no hay argumentación, está pausado, se le puede ofertar un tratamiento farmacológico, que existe cierta evidencia, que incluso en pacientes no motivados podemos llevarle a moverse, pero le vamos a argumentar y le vamos a generar un aumento de la percepción de riesgo. Pero preguntando, sin juicios morales. No es ni una buena ni una mala decisión. Recordar, nos ha pasado en la obesidad, nos ocurre en el tabaco, en el momento que los pacientes se perciben culpabilizados con su conducta o moralizados por el profesional, porque no sabe lo que está haciendo con su salud, algunos pacientes responden bien, pero en general eso os sugeriría que lo evitáramos. No imponer las sugerencias, simplemente cuestionar, preguntar al paciente. Fijaros, ahora comentando el vídeo, cosas muy buenas que hace. Primero, muestra muchísima disponibilidad a la paciente. El hecho de que vamos a estar disponibles, estamos aquí para ayudarte y hay una cercanía y una aproximación y un intento, y lo hace, de responder a las dudas del paciente. Veo que hay una buena conexión y sobre todo una intención por parte del profesional de acoger y conectar con el paciente, que eso de verdad en este tipo de patología es vuestro principal activo, la relación de confianza. Que el paciente se sienta a gusto con vosotros va a ser un tratamiento activo, como decía el doctor Serrano antes, ¿vale? Pero sí, vuelvo a repetir, no presionemos, no nos damos cuenta cuando decimos de que ya vas a tener que controlarte, que esta es la mejor decisión. En el momento, por ejemplo, que el doctor le pregunta al paciente los pros y contras, ya lo responde el médico, no le deja a él. Vamos a ver, Carlos, ¿has pensado los pros y contras de dejar de fumar? Cuéntamelos. O que se los escriban en un papel, pero no argumentéis, dejar que las personas creen. Esto se llaman preguntas motivadoras, para despertar razones. ¿Para qué quieres hacer este esfuerzo, María, con lo difícil que es? Y entonces esa paciente dice, joder, porque a pesar de que estoy ocupada y tengo miedo a perder peso, realmente ya creo que con 50 años que tengo debo dejar de fumar, pero es ella. Recordar que el principio de la motivación es que nadie opone resistencia a lo que él mismo dice. Tenéis que conseguir que el paciente diga sus propias razones, porque cuando él las dice, ¿para qué quieres hacer este esfuerzo en este momento? Vale, son ellos. Tenéis que conseguir por medio de preguntas,
¿Para qué quieres, qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué te ha llevado a querer dejar de fumar? ¿Es un buen momento ahora en tu vida? ¿Qué esperas conseguir dejando de fumar? ¿Cuáles son los perjuicios o los riesgos que tiene el fumar? Pero que sean ellos los que construyan. Mira, con esta idea es muy importante y es muchísimo mejor en este tema, porque cuando os alejéis de vosotros, arrancarle un sí en consulta, ya sabéis que a los pacientes es muy fácil, pero dejarles un gusanejo en la cabeza que les trabaje es mucho más difícil. Por eso es tan importante hacer pensar y utilizar la pregunta. Sé que cuesta, fijaros, porque nos pasa todo el rato y no nos damos ni cuenta. Es mi profesión, por eso lo analizo con lupa. Está muy bien lo que ha hecho el doctor Cabanillas, pero quiero ayudaros con lupa. Cuando yo cada vez que acabo una frase, que es muy frecuente en los profesionales de salud con vale, vale es solo una frase para asegurarme que el otro ha captado lo que le he dicho, pero corta cualquier manera de que el otro diga algo, ¿vale? ¿Vale? Que nos sale sin querer y se hace muy directivo. Es muy importante que la entrevista sea dirigida, pero que no seamos tan impositivos. Esto es lo que os quiero decir. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ese tipo de discurso en una sociedad que la libertad individual la considera un valor es muy complicado. Yo os diría, se ha planteado cómo vas a hacer si tienes riesgos. ¿Qué has pensado o qué consecuencia tendría, María, ya que estás con el tema de engordar? Vale, me gustaría saber qué efecto, si supieras que vas a engordar un poquito, aunque luego se estabilice, ¿no harías el intento de dejar de fumar? ¿Qué es lo que te preocupa tanto de ganar peso? Porque metabólicamente luego lo vas a... Pero necesitamos abordarlo, ese tema, como bien lo veis vosotros, es un tema muy importante y sobre todo lo quiero prevenir. En el supuesto de que usted fuera a ganar 2 o 3 kilos, ¿eso haría usted que abandonara el tratamiento o el intento de dejar de fumar? No, no, no. Si supiera que dentro de un par de meses el metabolismo se estabilizaría y volvería a su peso original, ¿cómo lo vería usted? Eso supondría, pero os dais cuenta, estoy hablando preguntando. De verdad, no nos damos cuenta por las prisas, y lo entiendo, y sobre todo por lo que hemos muchos de nosotros mamado en la facultad, que es emitir, informar, que eso no funciona para motivar. Tenéis que generar interacción. Por eso yo le pregunto y le pregunto y le repregunto al paciente. Y sí que os invitaría a los que me estáis escuchando, fijaros cuántos cuántos debes de hay en nuestro mensaje y que reflexionéis todos a cuántos de vosotros os gusta que os digan lo que tenéis que hacer y qué genera eso emocionalmente. Lo digo esto porque sé que eso es lo que de alguna manera se marca en el modelo clínico clásico del médico clásico, el paciente clásico, en que el médico es una autoridad y le dice al paciente lo que tiene que hacer, pero ahora mismo ese modelo, eso está muy bien para agudos, para crónicos, para personas que requieren motivación, eso no nos sirve. Por eso recordar de no juzgar a los pacientes, de no darle los argumentos hechos y procurar, en este caso, no imponer ni los argumentos ni las prescripciones. Nada más, Manuel. No sé si queréis continuar con otro vídeo, Alejandra, o cómo lo veis. Sí, yo creo que podemos poner el segundo caso, ¿vale? Luego ya comentamos. Luego contestamos a todo junto. Perfecto, voy a poner el segundo caso. Vale, muy bien. ¿Sí? Hola, buenos días. Soy Celia Montaño, le llamo de la consulta de tabaquismo. ¿Hablo con Carlos? Hola, buenos días, doctora Montaño. Sí, soy yo. Bueno, Carlos, ¿se acuerda que en la última consulta quedamos en hacer un nuevo intento con Champi? Pero bueno, primero tenemos que ver qué fue lo que falló, qué salió mal, para intentar evitar esos fallos, ¿no? E intentar corregirlos. Vale, pues perfecto, doctora. Esta vez será diferente, usted dirá. Vale, Carlos, bueno, yo te voy a ayudar en todo lo que necesites, ya lo sabes. Pero también tienes que poner tú de tu parte, ¿vale? Para que todo esto salga bien. Sí, no, sí, estoy más concienciado ahora con el tema de la enfermedad y tengo bastante miedo pues a la EPOC, a esa enfermedad que me contó, luego también al cáncer. En definitiva, doctora, que sé que necesito dejar de fumar, pero es verdad que tengo alguna duda, digo, es que no sé si podré seguir con algún porrete de vez en cuando. No, ya vamos mal, Carlos. Ya sabes que, bueno, estamos pensando en algo que no debes hacer por 2 motivos. Porque fumar un porrete, al fin y al cabo, es fumar y tú lo que quieres es dejar de fumar, ¿no? Y bueno, también
los porros también perjudican a la salud y tú tienes miedo a enfermar, ¿no? Entonces sería algo que va en contra, por así decirlo. Sí, sí, es verdad. Perdone, doctora, que no lo decía con mala intención. Pues bien, Carlos, bueno, vamos a hacer un intento diferente esta vez. Ya sabes que, bueno, que dejar de fumar es un proceso en que además del tratamiento farmacológico, pues hay que tener en cuenta otros aspectos, ¿no? Como de motivado te sientes, ir día a día sin bajar la guardia, ¿vale? Ni aceptar ofrecimientos, ni intentar probarse a sí mismo, ¿vale? Sí, sí, eso ya me lo sé, doctora. Vale. Pues de nada sirve que lo sepas y luego no lo pones en marcha. No, pero esta vez sí, esta vez estoy convencido de que podré ponerlo en marcha. Vale, bueno, de acuerdo, Carlos. Pues vamos a centrarnos entonces un poco que tenemos poco tiempo. Por cierto, una duda, doctora. Digo, ¿el champi sigue siendo tan caro? A ver, el Champi actualmente está financiado, ¿vale? Y por tanto pagarás lo que te corresponda, igual que haces con cualquier otro medicamento. ¿Tú crees que ese fue el problema la vez anterior? Bueno, a lo mejor algo influyó, sí. Vale, pues el tratamiento habrá que hacerlo completo. Según la pauta habitual sería mínimo unas 12 semanas, ¿vale? Vale, es decir, que aunque deje de fumar y me encuentre bien al finalizar el primer mes, ¿deberé seguir hasta el final? Así es, efectivamente. A ver, se trata de prevenir nuevas recaídas y para ello pues, es muy importante hacerlo bien y sobre todo cumplir el tratamiento según la pauta completa porque así se ha visto que también es más eficaz. Vale, pero de todas formas, pues podré seguir saliendo pues de cañas con mis amigos, aunque ellos fumen y demás, ¿verdad? Y bueno, a ver, ya sabes que lo ideal sería ir afrontando estas situaciones que te han supuesto una recaída anteriormente sin caer en los mismos errores de la otra vez, ¿vale? Por ejemplo, cuando te ofrezcan un cigarrillo, puedes decir que no, que tus amigos sepan también que estás intentando otra vez dejar de fumar para que te ayuden. Vale, pues no se preocupe, que haré el tratamiento y tendré en cuenta todo lo que me ha dicho. Bueno, no olvides también hacer ejercicio, intentar controlar un poco la dieta, beber líquidos. Vale, pues muchas gracias, doctora. Digo, estoy ilusionado y con ganas de empezar. Pero haremos seguimiento, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Irás recibiendo citas de consulta telefónica o de videollamada, ¿vale? Si te parece. Y así nos vamos viendo, me vas contando qué tal vas. Y bueno, también te voy a dejar el número de teléfono para cualquier duda, para cualquier consulta que nos quieras hacer, ¿vale? Puedes hablar con Julián, nuestro enfermero, sin ningún problema, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias, doctora. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, continuamos entonces. Fijaros ahora si lo observamos, las 4 claves que nos dice la entrevista motivacional es nunca presionemos a los pacientes a cambiar. El proceso de motivación está guiado por el propio mundo interior del paciente y nosotros solo lo facilitamos. O sea, el trabajo de voluntad, dejemos de tirar de los pacientes. Digo, en este caso está muy bien. Lo que me ha encantado es esa forma tan perfecta de recuperar la consulta anterior para generar un clima y se nota claramente que la profesional acoge al paciente. Pero si os dais cuenta, cuando decimos mensajes, es que tienes que poner tú de tu parte, ya vamos mal. Cuando el paciente pregunta por los porros, le dice, ya vamos mal, Carlos, así no vamos a conseguir nada. Esto que nos sale automático, ¿qué genera, en vuestra opinión, en la relación con el paciente? Fijaros, si el paciente nos pregunta, oiga, doctora, ¿es conveniente? ¿Puedo fumarme algún porrillo de vez en cuando? ¿Tú te ves capaz de fumar un porro que contiene nicotina y seguir dejando de fumar o crees que eso va a ser un peligro? De nuevo, preguntar. Y sobre todo, que es verdad que nuestro lenguaje coloquial, vamos a ver, yo tengo mucha formación en el cuerpo y esto no se improvisa. O sea, realmente la evidencia científica nos muestra que mínimo un profesional para cambiar sus habilidades de comunicación requiere entre 8 y 12 horas de formación. No es algo que uno mire y no es meramente intencional. Quiero decir, cuesta esto. Pero fijaros, si a ti te dice un profesional que así vamos mal, que esta no es manera de encararlo, que ya, quiero decir, tienes que poner de tu parte. Es decir, estos mensajes que el paciente lo dice muy bien, ahí Carlos dice, joder, eso yo ya lo sé, cuando la profesional arranca con los consejos clínicos. No te pruebes a ti mismo, no bajes la guardia, pues eso ya lo sé. ¿Vale? ¿De qué sentido
¿Para qué usamos esos que, aparte por lo que veo, chicos, los tenéis aprendidos y lo utilizamos con uno y otro paciente? ¿Por qué no preguntar? Oye, ¿qué cosas? Primero, que estaba genial el encuadre que hace la doctora, es de vamos a analizar la otra vez qué pasó. ¿Qué es lo que te sucedió en tu opinión? ¿Cuál es tu hipótesis de por qué volviste a fumar? ¿Vale? Porque ahí lo vais a tener servido. Pues joder, en los días que me bebí unas cuantas cañas con los pacientes, perdón, con los amigos, pues de repente empecé de nuevo a fumar. ¿Vale? Pues en ese contexto ya lo tenéis, analizamos las causas y le preguntamos a él, no le damos consejos nosotros. Y ahora, respecto a este tema de las cañas, este tema que me has dicho cuando te empezaste a discutir con tu novia, ¿qué se te ocurre que puedes hacer ahora para que esto no falle? Pero os dais cuenta, yo no aconsejo, yo exploro, intento despertar los recursos de los pacientes, no se los damos masticados. Sé que esto es difícil, porque esto en el plano biológico no tiene sentido. Vosotros sois los que conocéis de neumología o de clínica y le tenéis que prescribir un tratamiento, pero en el plano personal, cuando hay que cambiar conductas o hábitos, las personas son los máximos conocedores de los recursos. Y con todísimo respeto, esas frases enormes que decimos realmente llegan a alguien, sirven los consejos, de verdad. ¿Cómo vas a gestionar el riesgo? Me comentas lo de tus amigos, ¿no? ¿Puedo ir a salir de cañas con mis amigos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú te ves capaz de estar tomándote un par de cañas y no fumar mientras tus amigos están fumando? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer o qué cosa crees que te ayudaría? ¿Cómo lo resolverías? Pues no lo sé. Ahí sí, entonces, mira, normalmente, que lo hace muy bien ahí la doctora, normalmente se suele sugerir que te vayas afrontando las situaciones de peligro poquito a poco y evitar esos momentos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Y ahí estamos de nuevo, como decíamos antes, generando, ¿cómo se dice?, interacción. No demos consejos, exploremos las capacidades de la gente, que es mucho más útil. ¿Qué te ayudaría? ¿Qué se te ocurre que podrías hacer si te encuentras en ese peligro? Y si te pones nerviosa y si empiezas a engordar, ¿qué podrías hacer? ¿Te ayudaría el hecho de hacer una dieta? ¿Os dais cuenta? Lo que hacemos es explorar y despertar las capacidades de los pacientes por medio de preguntas, no dárselo masticado. Esas sugerencias no suelen ser efectivas y generan un resultado contraproducente. Y de nuevo, esto por acabar, ¿vale? Al final ya le notaba a la doctora que tampoco estaba muy motivada para decirlo, ¿no? Y sobre todo, no olvides hacer ejercicio, cuidar tu dieta y beber mucho líquido. Como si eso fuera fácil en un chaval que no hace ni nada de ejercicio, que come bocadillos por el trabajo, que decir, ¿para qué esas sugerencias? Si el hombre ya está motivado para dejar de fumar, intentar modificar todos sus hábitos es una mala idea. Vamos a intentar ir de a poco y ponérselo lo más fácil posible. Yo no sé si lo dije otra vez, pero creo que es importante esto. La motivación no es una causa de una conducta. Fijaros, todos estamos evaluando si están motivados, pasamos el prochasca, vemos. No. La motivación y el sentimiento de eficacia que decía el doctor Serrano antes es una consecuencia de haber sido efectivo en una conducta. Yo puedo empezar por narices porque tengo una gran razón, una conducta para la que no estoy motivado. Yo esta mañana, lunes, os digo, y aquí en San Sebastián hace malísimo, no estaba nada motivado para salir de la cama, ¿vale? Pero el hecho de salir, porque tengo cosas que hacer, tenía que responder, preparar esto, hace que yo me levante y luego me encuentre motivación. No os preocupéis tanto por la motivación inicial. Quiero decir, sobre todo con que arranque. Si consigue 3 días, eso va a generar motivación. La motivación es una consecuencia de verse efectivo en el mundo. Cuando eso es lo que decía antes y que es lo que hemos mostrado en la psicología, va subiendo el sentimiento de eficacia, pero ¿cómo sube eso? Por medio de los resultados y de la conducta. Lo digo esto porque hay gente que está motivada en el sentido desiderativo, pero puede tener sentimiento de eficacia muy bajo. Por eso, cuanto más bajito sea, cuanto más poquito sea el cambio, mejor. Por eso me encanta la idea de dejar de fumar escalonado a veces cuando el paciente está muy desmotivado o tiene muy baja percepción de eficacia para conseguirlo. Pero recordar, la motivación la encontraréis por el camino. No hay motivol ni hay un frasco que ya lo tienen los pacientes. Yo ahora no se encuentra con ganas, pero ¿se ve usted capaz de aguantar 3 días sin fumar? O sea, no vamos a ver ahora si... Porque fijaros qué pregunta. ¿Está usted motivado para dejar de fumar para siempre? Yo llevo fumando 40 años. Soy nervioso. Uf, qué difícil pregunta. Pero bueno, la verdad es que me encantaría y lo desearía, pero no lo estoy. Qué distinto es
Carlos, se ve con ganas de intentar dejar de fumar una semana, unos días, a ver qué pasa. Lo digo en este sentido, sobre todo en aquellos que son los que os cuestan más resistentes o más refractarios al cambio. Y una cosa ya para terminar que me gustaría deciros. Primero, también una cosa muy buena que ha hecho la doctora es ofertar acompañamiento y disponibilidad, que eso creo que es muy relevante. Pero acordaros en este sentido de no empujemos a la gente, permitir que las personas encuentren sus propias elaboraciones y sus propios pensamientos. No hace falta forzar. Y es más, es contraproducente. Por eso os invito siempre a no argumentar, a dejar que ellos busquen sus propias argumentaciones y sus propios recursos, ¿vale? Y si te encuentras en la situación en el pueblo de que están tomando cervezas, ¿tú qué harías? ¿Tú te ves capaz de que te hayan subido 2 cañitas o 3 cañitas que te tomas todos los viernes y ahí aguantarte el tabaco, o te va a subir mucho más la tentación? Esto es una manera de ir generando cierto cambio interno. Y sí, transmitiros de nuevo, y volviendo a lo que decían los doctores Barragán y Serrano antes, sois una herramienta fundamental. Como médico es maravilloso lo que podéis hacer. La evidencia científica nos muestra que un médico con habilidades de comunicación, con encaje y con ganas, consigue hacer dejar de fumar a mucha gente. Y es la acción más barata que tenemos para salvar vidas en las sociedades occidentales y en todo el mundo. Por eso animaros también. Y transmitiros, obviamente supera mi capacidad de hoy, transmitiros, hay modelos sistemáticos de entrevista. No sacarlo de lo desiderativo. No solo basta con intentar conectar, quiero decir, requiere unas ciertas técnicas que se aprenden. Vais a encontrar en miles de protocolos en Internet, Evidence-Based Communication, Motivational Interviewing in Neumology, o en cómo abordarlo en primaria. Tenéis montones. Por eso, por invitaros primero a tener fe en vosotros, que sois una herramienta fundamental, y dos, como se dice, afinar esa herramienta para poder conseguir resultados. Y nada más, muchas gracias. A ver, mis compañeros, Manuel. Muy bien. ¿Sí? Sí, si preguntas que ¿Me veis? alguno. Alejandra, tú eres la que los pasa, ¿no? ¿Nos Sí. activas el vídeo, Alejandra? Lo tenéis que activar vosotros. Tenéis la opción abajo que pone detener vídeo, le dais y aparece el... ¿Vale? Aquí Juan Carlos Parra Gómez te pregunta, Hernán, dice, ¿nos recomendarías alguna publicación sobre entrevista motivacional? Yo os recomendaría el libro básico de entrevista motivacional, que os va a servir, dependiendo del tipo de... Vamos a ver, debido al cambio en el perfil de paciente, seas de primaria al que me preguntas o neumólogo, tenéis que cambiar un montón de comportamientos. Tener herramientas sistematizadas de eso es muy útil. Yo os recomendaría directamente el libro base de la entrevista motivacional, Cómo preparar el cambio, que es un libro pequeño, y luego entrenarlo o formarse, quiero decir, en ese sentido. Y hay mucha evidencia. El doctor antes presentaba los metaanálisis que ves que realmente un médico formado genera una mayor respuesta a esto, un médico, digo, en ese sentido, y hay mucha cosa. Vais a encontrar un montón si buscáis. Pero yo lo primero que recomendaría es el libro esencial de los dos profesionales, ¿no? Vale, Hernán, bueno, pues dejo el paso a los doctores. Manuel, si me permites. Dime, José Carlos. Hernán, mira, cuando tenemos un paciente delante, Sí. sabemos y siempre hablamos de cómo puede incidir que el paciente haya desarrollado una enfermedad respiratoria, una enfermedad asociada al tabaco. Creemos siempre que eso puede ser algo positivo, pero yo creo que hay una delgada línea muy fina entre lo que es el refuerzo positivo, bueno, salvo en los pacientes cardiovasculares, que siempre es un alto porcentaje más positivo. Sí. O que con tanta presión nosotros podamos incidir al paciente en una situación de agobio y disminución de autoeficacia. Vale, es una buena... Sí, termina. ¿Qué consejos? ¿Qué te parece? Yo, fijaros, primero, la primera idea, vamos a ver, nos pasa, yo trabajo en un programa de pacientes con EPOC, también conozco bien, lo primero a veces es nuestra propia posición moral. Digo, en neumología a veces juzgamos sin querer, porque atribuimos rasgos a veces psicológicos de dejadez o de cosas, y que como si el paciente estuviera así porque quiere, lo que ya contamina, digo en este caso estoy en especializada, no en primaria, ya contamina en cierto modo la relación. Es decir, cuando a veces el hábito tabáquico juega un equilibrio en la vida del paciente. Yo ahí, la presión genera ansiedad y la ansiedad va a generar más conducta tabáquica. Quiero decir, en general,
Una cosa es aumentar la percepción de riesgo y que tome conciencia, y en eso os invitaría a que seáis fríos, quiero decir, no fríos, sin echarle leña al fuego. Mira, Carlos, tienes un enfisema, en un tono técnico, pero sin carga emocional. No sé si me explico. Mira, actualmente la espirometría indica que tienes una obstrucción de un 30%. Le damos, mira, quisiera comentar cómo están tus pulmones. ¿Quieres que te cuente un poquito? Vale, mira, tienen esto, ahora están obstruidos a tal porcentaje, tu nivel de saturación es tal. ¿Sabes lo que significa? Sí, que estoy jodido, que lo voy a decir. ¿Y a qué crees que se debe esto, Carlos? Pero sin presión. Quiero decir, la presión la ejerce la información clínica que le vas a soltar, pero no cargar emocionalmente, porque a veces se nos ponen la moralina encima nuestro y le queremos presionar al paciente metiéndole cuando ya tiene una presión enorme de sí mismo, ¿vale? Entonces, si no te encuentras luego, si no al chuleras, que ya está tan harto de ese enfrentamiento que ya te viene, usted, doctor, me va a cambiar a mí. Yo ya soy el Pedro Picapiedra del consumo de tabaco de Mérida. Quiero decir, en ese sentido, para no generar ese tipo de conflictos. Yo en general, la presión la ejerce la información científica, no vosotros. Quiero decir, Carlos, ¿le gustaría que le comentara los riesgos que tiene para su salud con el problema respiratorio que tiene en seguir fumando? ¿Le parece que hablemos un poquito de esto? ¿Quiere que hagamos algo o no quiere? Pero no presionar. O sea, la presión la ejerce la evidencia. Mira, Carlos, ¿qué crees que va a pasar con esto si sigues fumando? ¿Quieres que te cuente un poquillo? Pero veis siempre con quieres, ¿te parece? ¿Quieres que te cuente? Mira, esto normalmente, esto en 8 o 10 años produce acabas con oxígeno, Vale, ¿te gustaría eso? ¿Quieres que hagamos algo o lo dejamos así? Pero veis esto que es contraintuitivo, ¿quieres que hagamos algo o lo dejamos así? ¿Dónde coloca la responsabilidad, José Carlos? Fíjate, yo te digo, ¿quieres que hagamos algo con este problema o lo dejamos así como está? ¿Quién decide ahí? El paciente. Esa es la presión. La presión es de la responsabilidad, no de la culpa. Manolo, ¿quieres que hagamos algo con este problema pulmonar? Que está muy relacionado con el tabaco. ¿Quieres que te ayudemos? Tenemos fármacos, te vamos a dar apoyo. ¿Quieres o lo dejamos así? ¿Sabes qué va a pasar si lo dejamos así? Pues para que lo sepas simplemente. Y si cuando quieres, aquí estamos. Digo, os hablo ahora de los refractarios, al consejo clínico. Digo los difíciles, no estoy hablando de una persona habitual. Pero así no cierras nunca la puerta, no hay enfrentamiento. Todas esas argumentaciones a veces que usamos con 2 hijos que tienes, con la mujer tan maja que tienes, con lo bien que te ha ido la vida en los negocios, todo eso que vamos a llamarlo culpabilizador, genera una pérdida de confianza y de respeto en el fondo. Yo en este sentido sí que os diría, no presión. ¿Quieres que te informe del proceso, a qué se debe todo esto? Vamos y ya. Y ya la presión, ¿quieres que hagamos algo o no quieres, Carlos? No, si siempre estoy con esto yo no puedo. Y ahí podemos explorar. Me llama mucho la atención, Carlos, que me digas que no puedes sabiendo lo grave que es. Mucho vicio tienes que tener. Hablamos un poquito de esto. ¿A qué se debe tanto hábito? Porque sabes que esto supone un riesgo para tu vida, ¿no? Sí, pero es que no puedo, doctor, he vivido una vida o lo que sea. Pero nada ahí, y sobre todo con lo más difíciles. Yo sé que os sacan de quicio, no lo entiendo que es muy difícil esto, pero es estratégico. Cuando le dices a las personas, mira, ¿quieres que hagamos algo? Pues eres tú el que decide. Yo soy médico y yo te ayudo si quieres, pero no te puedo ayudar contra tu voluntad, ¿no? ¿Más preguntas que me queráis hacer? Yo creo que lo has dejado bastante claro, ¿verdad? Muy bien. Entre el mes pasado y yo creo que ya lo has dejado bastante claro. Es difícil esto porque es contraintuitivo. Estamos acostumbrados por la formación biológica a prescribir, a informar, y esto no es motivar. O sea, transmitir información no es comunicar tampoco, es como leer. Es decir, para el paciente es como leer un periódico a veces. No, hay que generar una interacción, por eso lo transmito esto. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente. Hombre, yo desde mi visión de las conductas adictivas, la entrevista motivacional la veo como una herramienta desde hace muchos años, mucho más que como médico de primaria. Y es una herramienta que a mí me ha servido mucho. Evidentemente no es infalible. No, claro que no. Pero en el caso del tabaquismo es una herramienta muy eficaz. Yo hablaba antes de los 2 grupos que tengo de WhatsApp, uno en el que hay diálogo y otro en el que no hay diálogo. Eso que tú dices de hablar, hable, es decir, el generar un diálogo hace que el individuo cambie, hace que aparezca la motivación. Y muchas veces la motivación entre iguales
es mucho más directa, mucho más cercana y sobre todo mucho más rápida que la motivación, en este caso, incentivada o interesada, ¿no?, desde el punto de vista profesional. El abordaje del paciente respiratorio es distinto al cardiológico, como bien ha dicho José Carlos, porque el paciente cardiológico se toca el corazón y se lo toca antes que los pulmones. Entonces, los pulmones, el paciente tarda en tocárselo porque muchas veces hay un trasfondo depresivo en toda esa falta de energía que le quita el tabaco, y entonces le hace muchas veces más incompetente. Pero el paciente neumológico cambia. Igual, cuando lo dejas de hablar, incluso con esa dificultad que tiene para poder respirar y hablar, cuando lo dejas de hablar, muchas veces ellos descubren que precisamente eso es una consecuencia de lo que vienen haciendo como una conducta adictiva de la cual no son responsables para nada. Es decir, no intentamos culpabilizar que eso que le está pasando es porque fuma, no, sino que es una consecuencia que ha venido sobre todo por la persistencia en el tiempo de una conducta que no es saludable, y evidentemente no tiene nada que ver cómo se encuentra ahora mismo como cuando se encontraba cuando tenía esa atracción por el consumo de tabaco, cuando tenía esa idealización de esos consumos, cuando realmente disfrutaba del consumo, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha encantado mucho la exposición que has hecho, has redundado en la anterior, y José Carlos, la verdad es que ha hecho una magnífica intervención de resumir lo que es el tratamiento farmacológico de esta enfermedad, que es muy complejo. Tenemos que quedarnos con las consecuencias, con lo que él nos ha dicho, que tenemos que hacer siempre una investigación de ese estatus, de saber qué es lo que está pasando, no dar por hecho. Por ejemplo, en el caso del neumólogo que viene a consulta y es un EPOC en fase 4, no tenemos que dar por hecho de que no fuma por el hecho de tener una EPOC, sino tenemos que averiguar cómo se encuentra y sobre todo intentando hacerlo de una manera abierta, con esas preguntas que no le moralicen o no le culpabilicen, ¿no? Y sobre todo me quedo con que es importante el abordaje integral de esta enfermedad y sobre todo la multiprofesionalidad en la atención de esta enfermedad. Es decir, esto no lo puede atender única y exclusivamente un especialista en el aparato respiratorio ni un médico de primaria, sino que tenemos que ser entre todos. Y evidentemente las unidades específicas de tratamiento de tabaquismo no deben de ser unidades porque esté solamente una persona, sino que tenemos que tratar esta enfermedad de un modo multiprofesional y multidisciplinar. Eso para mí es muy importante. Y me quedo con la parte que nos toca hoy de que tenemos que ofertar ese tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico sabemos que aumenta las posibilidades de éxito, pero el éxito es lo que quiere la persona o lo que persigue muchas veces desde el principio. Y sabemos por los estudios y por todo lo que nos ha mostrado José Carlos, que el tratamiento, cuando se le asocia a esa terapia cognitivo-conductual, se le asocian fármacos, aumentamos la eficacia o conseguimos que nuestros pacientes consigan dejar de fumar, y no solo consigan dejar de fumar, sino que a su vez se mantengan más tiempo sin fumar, porque la recaída es una parte de esta enfermedad que muchas veces la hace recidivante, la hace de que volvamos otra vez a la casilla de inicio, y que en definitiva el apoyo a través de las consultas telefónicas, ahora que tenemos la oportunidad por esta otra pandemia de tener que utilizar más el teléfono es una herramienta útil que debemos de utilizar no solo para preguntar, sino que muchas veces para ver como nos han ofrecido en estos dos casos, para ofertar nuestra ayuda. Es decir, el sanitario tiene que estar en el papel de ayudar, en el papel de estar para cuando nos necesiten, y si lo que nos necesitan es para que le prescribamos un fármaco, pues tenemos que estar ahí para prescribirle ese fármaco. Yo abordaría que el tratamiento farmacológico debería de ampliarse, no deberíamos de quedarnos solo con el bupropión y la vareniclina, porque hay pacientes a los cuales, como bien ha dicho José Carlos, tenemos que implementarle una terapia sustitutiva, que en el caso de bupropión se puede hacer, pero en el caso de vareniclina está demostrado que aumenta la eficacia, para nada son
contrario, sino que ayuda a controlar esa dependencia psicológica que muchas veces se tiene de la sustancia desde otro punto de vista, y también ayuda a contrarrestar la dependencia gestual. Antes le preguntabais por el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico es para mí un producto más de consumo y para nada muchas veces es una herramienta para dejar de fumar. Desde el punto de vista adictivo, mi experiencia es que cada vez los pacientes que usan más artilugios para enfermarse están más enfermos y a su vez les cuesta muchísimo más desde el punto de vista gestual y desde el punto de vista conductual adquirir la abstinencia. El consumo está demostrado que no es inocuo en cualquier forma de consumo, ya sea el tabaco calentado, ya sea el tabaco en otro formato, porque en definitiva lo que mantenemos en ese caso es la conducta, y muchas veces es lo que hace que esta enfermedad se mantenga en el tiempo. Así que felicitaros a los dos por vuestras magníficas intervenciones, tanto en los casos clínicos como en la parte teórica de ese tratamiento farmacológico, y sobre todo dar las gracias a Fundesalud por darme esta oportunidad de moderar esta mesa que me resulta, bueno, mesa o como lo queramos denominar, que me resulta muy interesante y que espero que al resto de participantes de este curso formativo le haya sido interesante. Yo os invito al mes próximo, el día 22, tendremos la sesión que a mí me toca, quizás hablar de la adherencia al tratamiento, como dije anteriormente, la parte más difícil, porque si la medicina es un arte, mantener a los enfermos enganchados al tratamiento, pues es un arte mucho más complicado. Y veremos, pondré unos ejemplos prácticos, que es cómo se demuestran las cosas y cómo se hacen, unos ejemplos prácticos, cómo los pacientes se mantienen adherentes al tratamiento después de muchos años de abstinencia y de dejar de ser pacientes fumadores, ¿no? Es decir, demostrar el ejemplo con el movimiento. Así que muchas gracias y, bueno, lo que diga Alejandra o despierto. Hasta la próxima. Nada, un placer participar muchas con gracias vosotros. a vosotros, un lujo teneros y como bien has dicho, Manuel, que nos vemos el día 22 en el cuarto módulo y aquí os estaremos esperando, así que gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós.